acá juntos. Bueno, qué bueno. Bueno, gracias por estar. Es una fecha especial, el 26 de diciembre. Para los que no nos conocen, voy a presentar muy brevemente a Luis Raño. Es habitual que lo tengamos acá conversando con nosotros con temas que tienen que ver sobre todo con futuro, ¿no? Y con diseño del futuro, y en este caso con talento, que es uno de los temas centrales que hemos venido tratando a lo largo del año. El espíritu de este live es hacer una recopilación y traer a la memoria lo que hemos venido haciendo, Luis, y cerrar el año, ¿no? Con esto que tiene que ver con el talento y el futuro del talento y el talento del futuro. Y bueno, te voy a decir más, tengo que te presentes un poquito más para los que no te conocen. Un aviso nada más, no estoy donde habitualmente transmito, estoy fuera y bueno, la internet por ahí puede ser que nos juegue algún cortecito, nos haga esté un poquito más lenta, pero bueno, estamos acá. Bueno. Dale, Luis, no, presentate, termina de presentar. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Raño, soy el director del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Como dice Gustavo, tenemos pasión por el futuro, sobre todo el futuro SIDO, como digo yo. Es decir, el futuro que no vemos, que ya está pasando, y sin embargo después nos atrapa, nos sorprende, nos vuelve un poco loco. Entonces, en ese sentido, toda mi vida he sido un buscador, andado por todo el mundo, y al final de esta charla vamos a hablar de los 3 tiempos que he tratado de manejar según la mitología griega, que es el Cronos, el Kairos y el Aion. 3 tiempos o 3 tipos de tiempos que están influyendo, impactando en nosotros. Y bueno, veremos cómo los vamos a manejar en el 2025. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Me encantó esto de los 3 tiempos y yo me termino de presentar. Soy Gustavo Olivera, soy coach y mentor, soy consultor también bueno, hoy con mucho foco en empresas de familia o familiares y familias empresarias, y también obviamente, claro, trabajo en el desarrollo humano, el desarrollo de equipos y liderazgo. Así que, bueno, una breve presentación. Vamos, Luis, con el tema. Arranquemos. Bueno, me gustaría arrancar mencionando cómo fueron los inicios de esta aventura que emprendimos con Gustavo. Primeramente, nosotros tenemos un pequeño grupo con otra integrante, que es Gabriela Pellegrino, que cuando le hablábamos de su futuro años atrás, le decíamos, y ella quería venir a Mendoza. Hoy trabaja y está en Mendoza. Entonces ha sido un futuro SIDO. Y ya hablando entre los 3, si te acuerdas, Gustavo, largamos eso del Future Management 5.0. Es decir, cómo hoy las personas que al agruparse generan organizaciones con un propósito determinado, piensan, sienten y conscientemente o inconscientemente gestionan su futuro y el futuro de los demás. Y de ahí nosotros dijimos, tenemos que trabajar sobre la gestión del futuro. Y le pusimos 5.0 en el sentido de que la revolución industrial 4.0 es cuando el ser humano actúa, dirige a las máquinas, a la tecnología. La revolución 5.0 con la inteligencia artificial es cuando las máquinas, la tecnología, se mueve, incorpora y toma decisiones por sí misma. Entonces, ahí dijimos, ¿y qué pasa con el talento humano? Es decir, ¿será superado, incluido, traspasado por la inteligencia artificial? Y empezamos con nuestros live. El primero fue sobre el futuro del talento, que estaba tomando nota. Empezamos el 23 de abril del 2024. Ya diciendo, hay que hablar sobre el futuro del talento. Y ahí hacemos la distinción, si te acuerdas, que no hablamos justamente del futuro del talento, que lo pusimos en el título, sino más bien del talento del futuro. Es decir, que lo retomamos en la segunda charla, en el segundo live, cuando después de dar algunas características
del talento como un valor agregado que tiene el ser humano más allá de su inteligencia, es decir, no solamente con un saber, con un conocer, con un aplicar, sino también con un ser. Es decir, y eso generaba un talento que iba más allá de la aplicación o la toma de decisiones de ser inteligente. Y en el segundo live, que fue el 20 de mayo, nos preguntamos si teníamos el talento necesario para liderar el futuro ya. Es decir, no solo las características, sino cómo trabajamos esas características para tratar de liderar el futuro. Después nos fuimos a junio, donde hablamos de un tema que quedó ahí muy interesante, que fue el tema de la inteligencia espiritual o la espiritualidad inteligente en las organizaciones, que me parece que va a ser un tema que vamos a retomar en el 2025, porque está muy relacionado también con el tema de la inteligencia humana, la inteligencia artificial, la espiritualidad humana, en el sentido no religioso, sino la distinción entre lo que la inteligencia espiritual, es decir, lo que yo puedo pensar como el fin último de una empresa, de una organización, de una persona, y la experiencia espiritual, es decir, la acción, la actividad, el encarnar ese talento, esas capacidades. Una cosa es hablar de algo y otra cosa es ser ese algo. Y de ahí ya nos fuimos con toda esta historia al siguiente live, que fue muy interesante también porque fue cuando incorporamos todo el tema de las metáforas organizacionales. Es decir, cómo al ver a las organizaciones desde perspectivas diferentes, más metafóricas, vislumbrábamos o veíamos de alguna manera el futuro impactando en el presente. Entonces ahí dijimos en el siguiente live que estamos viviendo un cambio de época, no solo una época de cambios, es decir, de cambios vertiginosos. Hay autores que dicen que lo que ha cambiado es la velocidad del cambio, justamente. Entonces, y ahí relacionamos lo que era la inteligencia artificial, el descartar. La inteligencia artificial tiene más de 50, 60 años, digamos, esta nueva irrupción de la inteligencia artificial en sus variantes novedosas, y la relacionamos con lo que era la conciencia individual, grupal y global. Y eso nos llevó, ya en el siguiente live, a hablar de lo que nosotros llamamos el GPT-H, ya no solo el chat GPT, sino el GPT-H, que era la gestión prospectiva del talento humano. Y una vez que hablamos de cómo gestionar ese talento humano de una manera prospectiva, es decir, desde el futuro, con una actitud anticipatoria, con un actuar proactivo, es decir, no solo prepararse para este cambio acelerado, sino construir el cambio deseado. Y finalmente, en el último live que hicimos, fue ya en noviembre, es reinventar las organizaciones. Si reinventar las organizaciones era reinventar las personas. Y ahí te doy pie a vos, porque ahí tocamos también el tema este de la regeneración, ese tema que está hoy más en boga, donde terminamos diciendo que modificar las respuestas, es decir, es evolucionar, pero cambiar las preguntas es re-evolucionar. Bueno, qué buen recorrido que hemos hecho. La verdad que escuchándote, primero que esperamos que le haya haberle aportado mucho valor a la red en términos de re-evolucionar, ¿no? En definitiva, de plantearse nuevas preguntas, porque yo creo que este 2025 viene lleno de desafíos. Nosotros estamos en un sistema, bueno, en Argentina, ¿no? En nuestro país, más allá que a nivel global hay muchos desafíos, a nivel humanidad, pero en nuestro país más todavía porque tenemos un cambio también de época importante en términos de las reglas de juego económicas, de las reglas de juego políticas, y creo que digamos, vamos a necesitar hacernos nuevas preguntas, vamos a necesitar replantear esta forma de vernos, esta forma de ver hacia afuera y esta forma de hacer organizaciones y hacernos como personas. Entonces,
Esperamos haber hecho este recorrido, haber aportado valor, pero aparte, Luis, a medida que ibas trayendo esto, y cuando terminaste con este tema de la generación, digo, nosotros, por ahí desde lo que hacemos, desde el desarrollo humano, desde traer nuevos modelos, desde el aportar nuevos modelos, desde aportar preguntas, desde el hacernos preguntas a nosotros mismos para nosotros también evolucionar y desarrollarnos, ¿no? Y poder ver el paisaje, quizá el mismo paisaje, pero desde otro lugar, con otros ojos, y poder ofrecer eso al mundo también para evolucionar. Digo, nosotros lo que hacemos es siempre regenerativo, es siempre, o sea, con esa mirada, digo, no es que sea siempre, yo digo, la mirada es regenerativa, sostenible, de desarrollo constante, de desarrollo humano, de desarrollo interior, ¿no? De desarrollo de esas habilidades, de las meta habilidades también, ¿no? que es crucial, que un poco lo trajiste recién con el tema de la espiritualidad, de las meta habilidades también, ¿no? Que tiene que ver más con el trasfondo de donde hacemos lo que hacemos. Entonces, digo, este recorrido que hemos hecho, hoy lo cerramos un poco con este recordatorio, pero también con algunas reflexiones, pero también nos preparamos para el 2025, ¿no? Y este 2025 que, como dije, va a estar lleno de desafíos, sobre todo a nivel de formas de ver lo que estamos haciendo, de repreguntarnos, de preguntarnos acerca de las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Si las preguntas que estamos haciendo no son las correctas para poder evolucionar y dar un pasito más ir un pasito más allá. Yo escucho mucho, ya que trabajamos bastante en organizaciones, y escucho muchas preguntas, pero por ahí siento yo que no son las preguntas, no sé si llamarles correctas, pero son las preguntas en un nivel de conciencia que nos dejan en el mismo lugar, creo yo. A pesar de que por ahí, como axioma, ¿no? Las preguntas siempre nos hacen pensar. Pero digo, hoy creo que vamos a tener que plantear nuevas preguntas, sin duda. Sí, sí, dale. no, básicamente la historia del progreso, del desarrollo humano, ha sido el cambiar las preguntas y no tanto las respuestas. Entonces, en la medida en que uno elaboraba, el ser humano descubría nuevas preguntas, obtenía nuevas respuestas. Entonces creo que interpretar lo que vos decís es que advertimos en las actividades que hacemos, en los grupos en los que participamos, como que le estamos dando vuelta a lo mismo. Es decir, decimos las mismas cosas de diferentes maneras, pero como que volvemos siempre al mismo punto de partida, y es porque creo que nos seguimos adhiriendo a modelos mentales, paradigmas, frases, narrativas, ideologías, que a mi entender este siglo ya desde 2024 y claramente desde 2025 ha cambiado literalmente. Es decir, es como que cambió el contexto, cambió el mundo, cambió todo menos nosotros mismos. Y nos aferramos a tratar de interpretar los nuevos vientos, la singularidad tecnológica, los grandes desafíos, la CEPAL, acaba de Javier Medina, el secretario adjunto de la CEPAL, es decir, los tres grandes desafíos que se nos vienen a nivel global, el cambio climático, la singularidad tecnológica, la convergencia tecnológica y el tema nuclear, temas de las guerras en las que nos encontramos.
pequeña, grande o mediana, sin embargo sentir que no tenés la capacidad que tenías antes de planificar y de que los planes se pudieran concretar. Hoy, ese horizonte, que nosotros lo tratamos en varias de nuestras charlas, requiere ser escaneado, requiere abrir nuestra sensibilidad para captar, ¿te acuerdas lo que se decía? Lo posible adyacente, es decir, las finitas o infinitas posibilidades que están rondando alrededor nuestro y que a veces o no la queremos ver o directamente por tener los lentes inadecuados, viejos, sucios, bloqueados, no las vemos. Pero que si hacemos un esfuerzo, primero por quedarnos quietos, es decir, dejar de tapar nuestras mentes con más bullicio, y en esa quietud permitir que aparezca la intuición. Por eso que el talento no solamente era racionalidad, sino también era intuición. Y tratar de captar con nuevas formas, nuevos lenguajes, que fíjense que los jóvenes, los niños, ya de alguna manera lo traen, quizás no lo pueden expresar, y somos los adultos los que queremos encajonar vino nuevo en viejos odres. Entonces, es ahí donde aparece esta posibilidad adyacente que nos permite o nos permitiría ser líderes portadores de futuro. En perspectiva hablamos de los hechos portadores de futuro, como los hechos que ya están naciendo, que ya están creciendo, las semillas que están fructificando, que de repente aparecen y nos aparecen como si fuesen espontáneamente, cuando en realidad tuvieron su génesis, su desarrollo. El líder, que de alguna manera capta o ve ese desarrollo y lo trata de llevar a la comunidad, es el líder portador de futuro. Hoy hay una cierta crisis de liderazgo donde los líderes intentan quedarse en sus formas ya un tanto viejas de pensar, y los nuevos líderes tratan de emerger irrumpiendo con todo, pero también de alguna manera tratando de que abrirse caminos a machetazos, diríamos. Entonces, está todo por verse de una manera muy acelerada, pero están generando las condiciones de posibilidad para nuevos liderazgos. Y es ahí donde resulta ser indispensable, lo que decíamos al principio, el future management, es decir, la gestión del futuro, unida a la inteligencia artificial, y es ahí también donde aparece otro desafío que podemos conversar también. Bueno, ahí voy a traer un par de comentarios que me parece, ya que estamos con la gente que nos está mirando, los vamos a hacer participar un poquito, y dice Udelo Crespo, bueno, un saludo desde Lima, Perú, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Udelio. Después tenemos otro usuario de LinkedIn que no me figura quién es, pero dice, bueno, el tema de la espiritualidad es muy interesante, y el desafío de construir futuro mejor, inclusivo y sostenible para todos, es un gran desafío, y que, como decimos, no lo vamos a construir desde la misma forma de pensar que hemos terminado el siglo pasado y que todavía nos cuesta cambiar, ¿no? Un montón. Estamos, bueno, trabajando, yo que estoy trabajando, y bueno, Luis también has tenido tu incorporación ahora, digamos, en estos proyectos de educación, donde estamos viendo el gran desafío de la educación de poder hacer dar el paso evolutivo también a mirar al aprendiz con otros ojos, a mirar al aprendiz desde su singularidad, y a salir desde el paradigma de la educación, si quisiéramos, del molde, ¿no?, educativo, de hacer a todos a un molde. Entonces, digo, tenemos grandes desafíos ahí, desde la cabeza del liderazgo, que también acabas de decir recién. Bueno, hay una crisis de liderazgo, una crisis de liderazgo sistémico, una poca visión sistémica, estratégica. Hay como una desconexión de los líderes, pero también, yo digo, desde nuestro lugar, nosotros estamos tratando de que
el liderazgo emerja desde todos los lugares de las organizaciones, ¿no? Desde este liderazgo colaborativo, este liderazgo mirando en lo colectivo, en la inteligencia colectiva, pudiendo construir un futuro compartido desde la creatividad de todos los lugares. Entonces digo, encarna este futuro mejor del que habla en el comentario, inclusivo y sostenible, encarna un gran desafío, el cual yo siento que venimos como retrasados, ¿no? en esto. Seguimos viviendo como en el siglo pasado nuestra mentalidad, sobre todo la mentalidad de, digamos, en el día a día. Yo veo todos los avances tecnológicos, todos los avances que hay a nivel del conocimiento del ser humano, y siento que hay un gap gigante, cruza un océano entre esto que está sucediendo de un lado y lo que nos está pasando, digamos, en el día a día, ¿no? Fíjate vos que esto lo relaciono con la charla que tuvimos el sábado próximo pasado, ¿recuerdas? Y es que cuando uno toma cierta distancia de los acontecimientos, cierta distancia de una manera quizás imparcial, se sale un poco del tablero de juegos, toma la conciencia de que parece ser que las cosas suceden. Y uno como que se va adaptando a los sucesos. Es decir, estamos dentro de pequeños, medianos y grandes sucesos que ocupan tiempos cortos, medianos y largos, que alcanzan hasta de cientos y miles de años. Entonces es como decir, usted está aquí, dentro de ese gran periodo de tiempo o sucesos, desde más chico, más chico, más chico, hasta el día de hoy. Y cuando uno lo ve así en perspectiva y en distancia, observa que el tablero donde se está jugando los fenómenos, el fenómeno significa lo que aparece a nivel global, regional y local, es como que uno advierte que mueve y es movido por todo ese movimiento. Entonces como que están sucediendo una cantidad de hechos, situaciones, problemas, definiciones, etcétera, etcétera, desde las guerras hasta el crecimiento demográfico, pasando por las epidemias, siguiendo por la convergencia tecnológica, y todo ese cóctel de situaciones y sucesos es la película en la que estamos insertos. Y entonces cuando uno toma esa distancia, dice hasta qué punto las cosas suceden, y yo creo que tomo yo las decisiones. Es decir, hasta qué punto me veo metido dentro de una masa de movimientos que me llevan, me traen, me empujan, me sacan, me ponen, y sin embargo yo creo, o creemos, que somos seres independientes, separados. Por eso algunos físicos cuánticos dicen, no confundan separación con separatividad, separatividad con separación. Es decir, nos vemos separados, pero estamos unidos en sucesos, acontecimientos, procesos, hechos, millones de cosas que están sucediendo y que están impactando en nuestra forma de ser, vivir, pensar, hablar, actuar. Entonces, cuando uno ve que las cosas suceden, dice hasta qué punto yo puedo cambiar y cambiarme. ¿Dónde está la capacidad humana que me permite superar ese ser mecánico, reactivo, que me descubro ser? Y ahí empieza a aparecer esta espiritualidad no religiosa, para separarlo de las religiones, que es como el fin último, es decir, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy? ¿Qué busco? ¿Cuál creo que es ese futuro sostenible, inclusivo? Todos queremos ser buenos. Pregúntale a cualquier persona del planeta y quiere ser buena, sin embargo, termina enfrentándose al que mira de una manera distinta a la realidad. Entonces, ¿cuál es ese nivel de conciencia que nos supera a todos, pero a la vez nos incluye e integra? Y ahí, es por eso que siempre invito a abrir los ojos, a dejar de pensar como pensamos, es decir, no tener miedo
a desvestirse, sacarse sus ideas, y vas a descubrir que hay innumerables, por decirlo así, movimientos ya que están produciendo un cambio en el planeta. Es decir, como que hay una levadura que está creciendo, que se está juntando, pero no con una visión, y acá lo relaciono con lo anterior, de un líder. Generalmente el ser humano en su nivel de evolución necesita un líder antropomórfico, es decir, necesita un Dios hecho hombre. Pero vamos hacia instancias donde el liderazgo puede ser una integración, conjunción de ideas, normas, éticas, etcétera, etcétera, que nos una y que cada quien desde su respectiva forma de ser, pensar, cultura, ideología, firme, digámoslo así, un contrato para decir, me uno a hacer cumplir esa línea, esa conducta, esa norma que beneficia no ya a una persona o un grupo, sino a la humanidad en su conjunto. Y curiosamente, cuando uno busca ese tipo de ideas, por ejemplo, ya hace años que existe un movimiento que se llama SIMPOL, S-I-M-P-O-L, SIMPOL, que significa, en inglés, políticas simultáneas. Es un grupo humano, sobre todo ha crecido en el Reino Unido, donde se les pide a los decisores de corporaciones, funcionarios públicos, congresales, etcétera, etcétera, que firmen, que se adhieran a políticas globales. Es decir, estamos todos de acuerdo que determinada política es un bien para la humanidad. Entonces me comprometo a que desde mi partido político, desde mi función social, desde mi función corporativa, voy a trabajar para que esa política, que es un bien común para toda la humanidad, se haga efectiva. Y esto tiene una característica interesante, que es que si cada uno lo quiere hacer individualmente, desde su perspectiva, tiene temor a fracasar, porque es como que me enfrento al otro que piensa que si yo hago A, él va a hacer B, y si yo hago C, él va a hacer D. Pero si ambos, desde sus ambas perspectivas, asumen ese compromiso de ponerse por encima, vuelvo a decir, por afuera del tablero, y decir, vamos a firmar un compromiso de que vamos a trabajar por determinada política simultánea, que sea también inclusiva, integradora, por el bien común de la humanidad, eso es lo que se está buscando. Entonces, cuando uno abre los ojos, ve que empiezan a aparecer situaciones como la que te digo, o por ejemplo, como vos decías de educación. Si uno ve los trabajos de Fernando Reimers en la UNESCO, donde ellos vienen trabajando sobre lo que le llaman la educación global, es decir, cuál es el mínimo común múltiplo, diríamos, que es beneficioso para todos los niños del planeta. ¿Cuáles son los temas básicos que todo niño del planeta debería saber y conocer? Bueno, es el currículum de la educación global. Entonces, es ponernos de acuerdo en políticas simultáneas que nos hagan bien a todos. Y fíjate qué interesante que tiene esto. No estamos hablando de esta persona, de aquella otra persona, si es de derecha, si es de izquierda, si es occidental, si es oriental. Lo que nos une es esa política de futuro simultánea que todos vamos a tratar de impulsarla. Bueno, eso es un ejemplo de lo que hoy está ocurriendo y que nos saca un poco de nuestra forma de pensar, de buscar al Mesías económico, social, político, cultural, sustentable o ambiental, que nos va a venir a salvar y donde nos está cambiando esa espiritualidad religiosa de las religiones por una espiritualidad ecológica, buscando el Dios de la Madre Tierra, de Gaia, por ejemplo. Tal cual, O sea, tal cual. es el mismo nivel de conciencia cambiando una narrativa Sí, sí. por otra.
Bueno, como cambiando el becerro por el cerdo, ¿no? Básicamente. Pero es así. Yo, como vas trayendo esto, ¿no? Y voy pensando, hay varias cosas que se me ocurren ahí, entre ibas hablando, digo, nosotros cuando trabajamos en el liderazgo y en la conciencia del liderazgo, ¿no? Como una conciencia humana, pero también el desarrollo espiritual de los líderes, de las organizaciones, a pesar de que no está claro bien, creo que en las conversaciones que hemos ido teniendo y en lo que se viene escuchando en el contexto, ¿no? En general, hay como una confusión también esto de la espiritualidad, ¿no? Se entiende como una espiritualidad religiosa y nosotros lo que estamos hablando o conversando de otro tipo de espiritualidad, sino esto que tiene que ver con el trascender. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros también trabajamos en el desarrollo del liderazgo. Y cuando hablaba yo recién del liderazgo sistémico, que es lo que acabas de traer recién, ¿no? ¿Cómo nosotros expandimos desde lo que hacemos a aquellas personas, entre comillas, comunes, para que expandan los sistemas, ¿no? Donde están interactuando? Porque en definitiva nosotros lo que buscamos es expandir el sistema para que el sistema tome conciencia en su conjunto y a través del liderazgo personal o los líderes, nosotros sabemos que los sistemas, como vos decías recién, bueno, hay un movimiento que me va llevando y yo, hasta donde yo tomo una decisión, de una u otra manera el sistema regula mi conducta, porque es así, ¿no? De una u otra manera yo necesito tener ciertas conductas que están adecuadas al sistema, porque si no, no sobrevivo en el sistema mismo me repele, me expulsa. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo regular decisiones? Pero también está la otra parte que decimos, bueno, los líderes disruptivos que emergen en cualquier parte de la sociedad y del mundo son los que expanden ese sistema. Y digo de una u otra manera, esta crisis de liderazgo, de un liderazgo trascendente, de un liderazgo centrado en algo más grande que en uno mismo, expansor de los límites de las personas y de los límites de los sistemas para que incluyan cada vez más, para no solamente incluir a las personas cada vez más, sino incluir lo que nos da vida, digamos, lo que nos da vida a nivel de los ecosistemas organizacionales, los ecosistemas culturales que están fragmentados, ¿no? Hoy día, si nosotros vemos, yo por ahí escuchaba esto, obviamente ya lo hemos hablado varias veces en charlas de café, en charlas de íntimas, digamos, y hemos hablado, yo lo he hablado con varias personas, esto de los gobiernos supranacionales o los intentos de regulación política supranacional. Digo, todo esto que viene aconteciendo en un mundo fragmentado, no solamente a nivel político, sino a nivel religioso, digamos, ¿no? Cuando vemos estas guerras entre un extremo y el otro, o extremistas, donde hay personas que creen que su religión es la verdad y el resto es infiel y hay que exterminarlo, por ejemplo. Digo, en este intento de globalidad, o en este intento de algo superior, digo, ¿hasta dónde? Y ahí es una pregunta que yo me hago, no tengo la respuesta, digo, ¿hasta dónde llega esa globalidad? ¿Hasta dónde esto seguirá siendo un oriente y occidente, o una mirada y la otra, vos en tu lugar y yo en mi lugar, y comerciamos, que por ahí dicen la mirada libertaria, o la libertad, que el comercio, no dijo un libertario, no, sino, digamos, esto está escrito, libros mucho más antiguos, que el comercio trae paz, ¿no? Digamos, donde no hay comercio hay guerras, ¿no? Digo, ¿hasta dónde vamos a la globalidad o vamos a esta división, digamos, de, bueno, tú con lo tuyo, yo con lo mío y estamos en paz, vivimos en paz? No sé, es una pregunta, no intento dar respuestas de esto, pero sí es una pregunta que me hago dado esto que acababas de traer, que tiene que ver con esta mirada globalista, ¿no? De decir, bueno, a ver, quienes más adhieran a una política global, bueno,
vamos hacia este mundo globalizado, este mundo inclusivo de todo, todo para todos, pero no lo veo, no lo estoy viendo, digamos, puedo ver las intenciones, pero no puedo ver los caminos claros. Es una pregunta que me hago bastante seguido. Habiendo estado en Europa, habiendo caminado las calles europeas, habiendo hablado con empresarios de Europa, habiendo hablado con, bueno, todos los que atendemos clientes de Latinoamérica también, y hablando y bueno, mirando la política, ¿no? Vos quizás en ese sentido tenés una visión más profunda, dado tu campo de expertise y experiencia, de haberte sentado ahí y compartido, bueno, compartido además a nivel quizás político estratégico. Bueno, ahí yo lo que sugiero es cambiarse los lentes. Uh-huh. Y cambiarse los lentes significa, por ejemplo, apelar a otros mapas para ver los territorios. Si seguimos moviéndonos en los territorios con mapas viejos, no actualizados, un GPS viejo nos puede llevar a cualquier lado, sobre todo a caminos equivocados, a caminos sin rumbo, caminos bloqueados. Y ahí hay dos o tres cosas. Primero, el progreso, el crecimiento, acuérdense, vos lo has dicho, la ruta de la seda, las nuevas rutas de la seda. China tiene, por ejemplo, ahora, en el año 2013 empezó con un proyecto que es hasta el año 2049, que se llama One Belt, One Road. Es decir, un camino, un cinturón y un camino, que es las nuevas rutas de la seda, los nuevos caminos de comercialización, dominación, etcétera, de China en el mundo. Y ese es un proyecto que se inició en 2013, culmina en el 2049, porque es el centenario de la Revolución Cultural China. Entonces, cuando uno quiere ver, yo tenía una charla que se llamaba ¿qué vemos y no vemos? ¿O qué vemos cuando vemos? Porque como decís vos, estamos en el juego, pero ¿qué vemos? ¿Con qué lente estamos viendo? ¿Los de cerca o los de lejos? Y cuando vemos los de lejos, vemos que estamos insertos en múltiples proyectos, programas, sistemas, como decías vos. Pero también hay que buscar los lentes que nos permiten cartografiar o modificar o mejorar los mapas, con lo cual incluso los perspectivistas intentamos acercar el futuro, pero si miramos con mapas viejos, probablemente el futuro que prospectemos sea insuficiente. Entonces, una de las formas de cambiar los lentes, por ejemplo, si tú tomas el libro de James Fonbener, creo que se llama Interconectados o Conectados, él trabajó mucho sobre esta espiritualidad no religiosa, en el sentido de, como sociólogo, preguntarle cuál era su finalidad última a las personas. ¿Qué es lo más importante, lo último que usted aspiraba a ser? No tener, ser. Es decir, no preguntaba por Dios, por la religión, sino que como ser humano, ¿qué es? ¿Cuál es su finalidad última? ¿Qué? Y de los miles de entrevistas que hizo, caracterizó a la humanidad en cuanto a sus respuestas en unos 6 estratos que lo van a tomar después otros autores como Ken Wilber, como Frederick Laloux, al reinventar las organizaciones. Y es que las personas en sus respuestas y su modo de actuar se movían en un nivel arcaico, de modo de pensar, de sobrevivencia, en un nivel mítico, mágico primero,
luego un nivel mítico. Nuestras religiones tienen mucho de mitos todavía, donde uno cree literalmente que Moisés separó las aguas, por ejemplo. Sí. Y luego se evoluciona hacia un nivel más racional, donde las preguntas y las respuestas tienen que ver con la ciencia, con la economía, con la biología, ya no tanto con la magia ni con el mito. Hoy, la gran parte de la humanidad supera ya un poco esa visión tecnocrática, esa visión meritocrática solamente, competitiva, y ha entrado ya en una etapa más verde, diríamos nosotros, ecológica, sustentable. Por eso cambia el Dios mítico por el Dios de la naturaleza, del unirse, de que estamos todos interconectados, donde aparecen los conceptos ahora de igualdad, de sociabilidad, de inclusión. Entonces digo que cuando uno toma perspectiva, de repente aparece como esa masa va cambiando de color, va avanzando, va modificando sus respuestas, sus preguntas, sus formas de ser y de actuar. Y hoy estamos en esa posición. Entonces, desde esa posición hay que buscar cuál es la superación. O sea, todavía nos queda avanzar, según Faulkner, a lo verde, y ahora tenemos que superar, que sería, lo verde sería algo así como lo sistémico, donde uno busca las interconexiones en todo, irnos ahora a lo integral. Y lo integral sería un poco ver toda la columna vertebral y extraer lo mejor de cada uno, lo mejor de cada sistema, lo mejor de cada nivel, y buscar una solución, como decíamos recién, que sea beneficiosa para todos cuando estamos ya al borde de la inteligencia general, artificial generativa. Generativa. Entonces, es ahí donde ya con el ChatGPT 0.3, que parece que piensa, nos pone en un desafío de superar nuestra inteligencia humana mecánica y reactiva, que decíamos, frente a una inteligencia artificial generativa 5.0 que piensa por sí mismo, que no está anclada en lógicas aristotélicas, sino que tiene infinitas lógicas, infinitas formas de pensar y de actuar, que ya actúa y toma decisiones por sí misma. Entonces tenemos que entrar en una colaboración e integración mutua. Y es ahí donde aparece la superación de la conciencia, este nivel de conciencia o evolución de la conciencia que hablan de los autores económicos, sociales, políticos y tecnológicos, como un nivel que debe superarnos e incluirnos a todos, pero que lleve a un bien común sustentable y beneficioso para todos, y donde la inteligencia artificial ocupe un rol colaborativo, integrador, de beneficio mutuo. Pero para eso el ser humano va a tener que desarrollar, y ahí viene el otro nivel de Faulkner, capacidades, metacapacidades, donde la intuición supere a la razón. Hay una intuición prerracional y hay una intuición transracional. Y en eso, para meter más movimiento, ahora en octubre salió un trabajo de unos investigadores en la Universidad de Milán, donde relacionan la inteligencia artificial con el libro de Daniel Kahneman. Kahneman, si te acuerdas, lo hemos mencionado, es un premio Nobel, un psicólogo que obtuvo el premio Nobel de Economía, con un libro que se llama Pensar rápido, pensar lento. Y él ahí desarrolla que el hombre, en su capacidad de inteligencia, al tomar la decisión, tiene primero un pensamiento intuitivo, es decir, nos aparece la idea, nos fluye la idea en la mente, sistema 1, lo dice él, y luego ¿qué hacemos? Antes que se diluya y se vaya, lo escribimos, lo hacemos, lo pensamos, lo racionalizamos, sistema 2. Pues bien,
La inteligencia artificial generativa, estos autores le van a llamar ahora sistema cero, le llaman, porque es un sistema que va a englobar, superar, incluir al 1 y al 2, y que se mueve por andariveles diferentes. Pero ¿qué va a incluir del 1 y el 2? A la inteligencia humana, mecánica, reactiva, que se mueve en sucesos y donde todo le sucede. Y es ahí donde aparece la posibilidad del ser humano de tomar conciencia sobre sí mismo y de tratar de trascender y trascenderse. Y es ahí donde, en el caso nuestro, estamos trabajando sobre otro tipo de desarrollo más transpersonal, donde suponemos que la inteligencia artificial va a ser colaborativa, pero no de una manera tal de que nos supere, nos integre y nos manipule. Claro. ¿Por qué es importante esto? Un poco para explicar también a quienes nos están escuchando y por qué nos metimos en esto a principio de año, en el Future Management y todo esto, porque es crucial, porque primero que, como decía Luis, es un futuro adyacente, es inmediato, o sea, es un futuro que mientras nosotros estamos conversando está sucediendo, ¿no? Pero aparte de nosotros que trabajamos en organizaciones, que estamos en el día a día con directores de empresas, con clientes, hay todo un diseño que hacer. O sea, cuando nosotros hablamos de hacia dónde va el talento humano y el desarrollo del talento humano, en el trasfondo estamos diciéndole al señor empresa, al señor organización, al señor organización, sea empresa con fin de lucro o no, o sea Estado, que sea quien sea, hay que desarrollar ciertas habilidades en las personas que quizás no estén ni siquiera a la vista, o ciertas formas de ver, ciertas formas de hacer, ciertos alineamientos con ciertos valores, ¿no? Que por ahí no están a la vista. Entonces, el liderazgo, si nosotros nos ponemos a evaluar, el liderazgo hace 70 años no es el mismo liderazgo de hoy. Y entonces, digo, si nosotros nos parábamos hace 50 años y podíamos ver el futuro adyacente, podíamos ver hacia dónde iba el mundo, hacia dónde estábamos caminando como sociedad, como humanidad, podemos empezar a ver esto de, bueno, qué competencias, qué habilidades, qué formas de hacer, qué formas de ser, qué formas de ver necesitamos en las organizaciones, ¿no? Y esto que vos decías al principio, que los cambios siguen siendo, lo que ha pasado es el aceleramiento en los cambios es tal que antes nos daba mucho tiempo para poder desarrollar, pero hoy es, es saltando y haciendo. Es ir haciendo en el camino. Digo, yo entré a trabajar, mi primer trabajo fue en el año 94, y cuando entré a trabajar en un banco, tenía 22 años, 21 años por ahí, yo veía a los gerentes del banco, este banco, que eran gerontes, ¿no? Eran toda gente grande, de más de 55 años, 60 años, en mi edad, ojo, 60 años, que eran gerentes que habían hecho su carrera dentro del banco, 25 años de banco, 20 años de banco, 30 años de banco. Y vos decías, bueno, yo voy a hacer carrera dentro del banco, y eso cambió en los años 90, fue a nivel global la revolución del yupismo, ¿no? Muchas revoluciones, bueno, a nivel financiero, todo lo que pasó en las .com que empezaron a aparecer, y a nivel micro, a nivel local, era empezar a ver que esos gerentes, que eran los gerentes, perdían poder y eran sacados de las compañías, ¿sí? Para hacer lugar a la gente más joven. Y la revolución tecnológica cambió la forma de hacer las cosas. La visión del cliente, que eso es crucial y que creo que en Argentina hoy tenemos que volver a mirar al cliente como el rey, como el que va a mandar, como el que va a tener acceso a un montón de otras cosas que no tenía acceso hasta ahora, por nuestra política de Argentina, y que hoy va a tener acceso y vamos a tener que poner foco en él, en su experiencia, ¿no? Todo esto cambió, pero cambió, o sea, en mi generación, o sea, en la generación X cambió la forma de ver el trabajo, de entregarle mi carrera a la empresa, a hacerme cargo de mi propia carrera, ¿no? De la construcción de mi propia carrera,
de estar en una empresa seguro al lanzarse a la total incertidumbre del mundo, de haber de emprender y a salir, y a recrear. Digo, cambios muy rápidos, muy rápidos. Mi papá, ¿no? Mi papá falleció con 73 años, y él hizo toda su vida y toda su carrera, trabajó en relación de dependencia, hizo una carrera, creció dentro de esa organización donde estuvo, hasta que se jubiló y, bueno, y digo, fue mucho más estable. Entonces, ¿por qué es importante mirar esto? Porque nosotros necesitamos ver qué tipo de habilidades desarrollar y dónde poner el foco. Porque esto cambia muy rápido, muy, muy rápido. El otro día hablaba con un gerente de una empresa multinacional muy grande de acá y me decía, bueno, nosotros estamos trabajando en el cambio de mindset para poder integrar la inteligencia artificial como si fuera un compañero. Poder pedirle cosas como si fuera un compañero, tener un asistente como si fuera un compañero. Y es un cambio de mindset, ¿no? Un cambio de forma de ver y obviamente después viene la competencia añadida, digamos, con ese mindset, esa forma de hacer, ese hábito, generar el hábito, generar esta nueva forma de gestionar. Sí, por eso es crucial. Fíjate lo que vos decís, ese compañero que hoy se está tratando de que sea un poco el futuro de la educación. Por eso lo vamos a charlar después en próximos live. Pongo un acentito. Si ustedes ven otras cosas en el planeta, existe la Khan Academy, la Academia Khan, de un señor que se llama Khan, que tiene millones y millones de, sobre todo en la India, en Oriente, y en Occidente también, de alumnos, porque él dijo, el conocimiento tiene que ser gratuito, da múltiples cursos gratuitos de la Academia CAM. Pero cuando le preguntan, ¿y cómo ve usted el futuro de la educación? Él ve un autómata, un avatar al lado de cada niño, ayudándole a progresar de acuerdo a su nivel, a su ritmo, a su forma de ser y pensar. La singularidad total. Vamos a esa singularidad. Si las academias y las plataformas de educación más grandes del mundo ya están trabajando en eso, bueno, hay mucho que inventar. Porque ese avatar que te van a poner al lado, que te va a ayudar, no te va a resolver los problemas, te va a inducir a que vos aprendas a resolver los problemas. Es lo que se llama un polímata. Entonces, a mí me encanta meter nombres nuevos, cosas nuevas, porque eso hace a la gente pensar un poco. Eso no lo tenía, se lo había notado. Polímata. Polímata viene de polímatos, en griego, que era el que sabe muchas cosas. Si vos te pones a pensar, la inteligencia artificial es un polímata artificial, es decir, sabe de todo. Vos le podés preguntar de arte, de ciencia, de humanidades, de religión, de lo que se te ocurra, y te responde. Entonces, cuando hagan estos agentes orientados a la educación, vas a ver de todo. Pero esto viene del que sabe muchas cosas de los polímatas humanos que se están perdiendo y se han ido perdiendo. Polímata humano era un Leonardo da Vinci, un Einstein. Claro, pero necesariamente. Gente que sabía de ciencia, de arte, de filosofía, de todo un poco sabía, pero sabía mucho, mucho de todo sabía. Entonces, hoy, esto de que decís vos de crear capacidades nuevas, también tenemos un riesgo muy grande en este futuro adyacente. ¿Sabes cuál es? El analfabetismo funcional, se llama. Es que somos analfabetos porque cada vez le delegamos más a la internet, a la Wikipedia, a la inteligencia artificial ahora, que resuelva y tome las decisiones por nosotros. Entonces, los jóvenes leen pero no comprenden, porque no razonan, no usan su inteligencia, usan la inteligencia alienada que está afuera. Entonces, ¿y qué hacemos nosotros en ese analfabetismo funcional? Reproducimos como lo recibimos, lo damos. Es decir, reproducimos sin procesar. Bueno, pero ahí está el tema. Cómo el aprendizaje de ponerle nuestra huella, nuestra cabeza, digamos, para no perder esto. Digo, esto que acabas de traer es crucial porque esto lo veo constantemente. O sea, se produce y muchas veces con la excusa de la velocidad de la producción o de la velocidad de la respuesta, ni siquiera se analiza, ni siquiera se pone un poco de cabeza en esto.
Y acá acabas de traer, lo que acabas de traer vos, digamos, hoy el conocimiento está en el aire, ¿no? Está en nuestros teléfonos, en la red. Esto también trae el cambio de rol crucial del docente, del profesor, del líder, del liderazgo, ¿no? Que esto lo venimos trabajando hace mucho, el líder, digamos, el coach, el facilitador, el colaborativo, aquel que abre conversaciones, que permite que todos emerjan. Digo, tenemos rol, pero hay ciertas profesiones que radicalmente van a cambiar. Hoy, trabajando en este colegio, que es un colegio de primera línea, aparte, obviamente nosotros estamos relacionados con universidades, ¿no? Lo vemos, digamos, ¿no? Lo vemos. El rol del profesor del siglo pasado todavía está presente en las universidades, es muy presente, eh, en un 70-80% de los casos, por lo menos acá. Y esto o cambia, o cambia, o cambia o me cambian, diría, ¿no? Pero es así, o cambiamos o nos cambian, ¿no? No hay... y esto que acaba de traer, que yo lo veo hace tiempo, ya lo venimos conversando hace un montón, esto de la singularidad, ¿no? De la educación, nada más democrático que poder educarme a través de un teléfono, ¿no? Donde casi todos tenemos acceso. Nada más democrático y nada mejor y más humano para mí que comprendan mi singularidad y mi forma de aprender, ¿sí? Para poder aprender, básicamente, digamos, ¿no? Así que bueno, nada. Futuro lleno de desafíos, Luis. ¿Cómo viene este 2025? Qué lindo. Sí, yo creo que el primer live del 2025 va a ser sobre educación, seguramente, y vamos a ampliar estos temas. Y no quería terminar, dado el tiempo ya, sin referirme a los 3 tiempos que hablé al principio. Eso, vamos. No quiero olvidarme, Sí, sí. Porque me parece que el 2025, al menos yo lo pongo en las tarjetitas, es co-creemos juntos el 2025. Y para co-crearlo, crear el 2025, el futuro que queremos, tenemos que trabajar sobre los 3 tiempos que tenía la mitología griega: Cronos, Kairos y Aion. Los 3 están en nosotros, pero uno es más fuerte que otro. Cronos es el dios este que tenemos nosotros lineal, secuencial, el que viene del pasado, pasa por el presente, se va al futuro, tic-tac, 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 que no para nunca y se traga todo. Cronos es Saturno, que se devoraba todo. Entonces, es el que uno hace planes y los cumple, pero una vez que cumple el objetivo ya aparece el nuevo plan, el nuevo objetivo, y está siempre en esa línea de sucesos que decíamos. Cronología. Claro, pero uno no puede parar, uno está en esa rueda, lo decíamos antes. Pero sabiéndose que uno está en ese cronos del reloj, cronómetro, aparece Kairos. Kairos es un dios que se lo representa con un mechón largo adelante y calvo atrás. Porque Kairos es el dios de la oportunidad, de la inspiración, del instante, del insight, del apareció la idea, y tiene un mechón, que si no te agarras del mechón, cuando pasó, como es calvo, no lo puedes agarrar. Nosotros decimos ahí desde el coaching los tiempos del alma, el tiempo del ser humano. Pero Kairos es el adolescente, es la oportunidad que aparece y si no la tomas, se te va. Y rodeando a todo eso, que a veces por nuestro apresuramiento y nuestro suceder y no hacer, está Aion. Aion es el tiempo de los dioses, es el tiempo de la eternidad, de la perfección, es el tiempo circular, decían ellos, es el tiempo subjetivo, trascendente, el de la espiritualidad no religiosa. El que siempre está, pero por poner la cabeza afuera, en el agua, en lo que pasa, en todo, no lo vemos, no lo percibimos y no lo sentimos. A veces pasa Kairos, que no, el mechón de pelo nos agarramos y nos lleva a la siguiente etapa, a la inspiración. Pero esa inspiración
ese mechón de pelos y ese Cronos está sustentado por Aion, que es esa meta-habilidad trascendente, ese tiempo eterno, que siempre está en el aquí y ahora. Así que bueno, en 2025 trabajemos sobre Cronos, Kairos y Aion. Muy bueno. Para terminar, no vamos a agregar más nada. O sea, desearte que tengas un gran 2025, Luis, para todos los que vean el live y los que estén presentes ahora también, que cierren el año muy bien, que digo yo siempre que puedan dejarlo viejo y en el 2024 que puedan soltar aquello que ya no les sirve en ese viaje que están haciendo de la vida y que puedan estar preparados al 100% para lo nuevo, y para estar preparados para lo nuevo hay que soltar lo viejo, ¿no? Necesariamente. Entonces les deseo a todos que tengan un gran año. Luis, para mí un maestro, me saco el sombrero como siempre, la verdad que es un placer conversar con vos, no solamente, bueno, nosotros venimos teniendo estos espacios de conversaciones a nivel personal hace mucho tiempo y debo decir que siempre no solamente lo disfruto, sino que aprendo, me nutro de la, bueno, la vamos a incluir a Gabriela a pesar de que no está acá, Gabriela Pellegrini, que también está en esta triada que hemos hecho, una genia Gabriela, y sí quiero traer, dije que no iba a decir nada, pero sí quiero reconocer cómo Gabriela creó su futuro a partir de una visión que tuvo, que fue venirse a Mendoza y lo construyó en un tiempo determinado. X estuvo en Mendoza viviendo y con trabajo. Digo, más que eso, de diseñar futuro, más ejemplos que eso no tenemos, ¿no? Reciente, concreto. Yo les agradezco a vos, a Gabriela, que me bajaron un poco a tierra, porque yo siempre vuelo, sueño, ando en la IONS y de repente también estoy en medio de los sucesos y tengo que vivir con eso. Así que les deseo un enorme 2025, próspero, y como siempre le digo a los alumnos que suelo tener para el desarrollo personal, hay que sonreír e irradiar. Nada más. Qué buenas. Gracias. Qué buenas. Gracias, Luis. Gracias a todos. Y bueno, acá un último mensaje de Jorge Castrillón: debemos aprender a desaprender. Totalmente. Gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo. Feliz 2025.